Desde la escuela vamos a gritar tan fuerte que en el mundo nos escucharán. Queremos un futuro, tenemos que cambiar. Bienvenidos y bienvenidas a la primera sessió de la xarxa 2030 del 2023. En la sessió d'avui tractarem l'ODS 7G, Pau, Justícia e Institucions Sòlides. En la página de la ONU se define este objetivo, el objetivo 16, de la siguiente manera. Consiste en promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Se trataría, pues, de trabajar para eliminar o al menos disminuir los conflictos bélicos o de otro tipo, la inseguridad, la ingobernabilidad, la corrupción y el acceso limitado a la justicia, que todavía continúa suponiendo una grave amenaza para un gran número de personas. En la sesión de hoy se estructurará en tres charlas en las que hablaremos de cómo comenzar a trabajar este ODS, el 16, en la escuela. Y comenzaremos con la primera de ellas, que lleva por título Prevención y fomento de la convivencia escolar. Corre a cargo de María del Socorro Vera Parrilla, que es abogado fiscal, licenciada en criminología, experta universitaria en mediación familiar, en resolución pacífica de conflictos y en mediación escolar, experta en prácticas restaurativas y comunicación no violenta, formador de formadores y coach educativo. Bienvenida cuando quieras. Hola, muy buenos días a todos. Hola. Comparto pantalla, ¿la veis? Sí, sí se ve. Estoy encantada de compartir este evento SASA 2030, con todos vosotros. Muchísimas gracias quería dar a Emma, la inspectora, que me invitó a estar aquí en este maravilloso espacio, y muchísimas gracias, Conchi, por la presentación. Me gustaría aportar a este proyecto un contexto de paz, un contexto de cultura de paz desde las prácticas restaurativas. Ya sabéis que en la LOE, la reforma que entró en vigor hace unos meses, se contienen técnicas restaurativas, y yo las voy a enfocar desde la perspectiva de cómo mejoran la convivencia en la comunidad educativa. Y cuando digo comunidad educativa me refiero desde los alumnos, pasando por el personal docente, el personal no docente, el equipo directivo e incluso las familias. Persiguen promover como objetivo principal la coexistencia pacífica desde la inclusión, la colaboración y la escucha empática. Tengo muy poco tiempo para poder explicar lo que son las prácticas restaurativas, así que voy a ir un poco rápido para que por lo menos os llevéis de todas las herramientas que puedo aportar de forma breve aquí, os llevéis alguna que podáis poner en práctica desde ya, porque el mundo sostenible se hace desde el minuto cero. De todas maneras, tenéis mi correo electrónico en las diapositivas, que si queréis ampliar o queréis aclarar algún aspecto, yo estoy encantada de contestar. Me escribís al correo y yo estoy a vuestra disposición. Las técnicas restaurativas las vamos a ver desde un sentido proactivo, preventivo, no interventivo. Es decir, no cuando ya existe una situación conflictiva en un centro educativo, sino lo vamos a ver desde un aspecto de proactividad, es decir, que los docentes tengáis herramientas para saber gestionar conflictos que todavía no han surgido, y además lo hagáis con herramientas preventivas. Esta proactividad supone también que le otorgáis también herramientas a los alumnos
para que ellos puedan autogestionar sus emociones y autogestionar sus propios conflictos con la consiguiente liberación que a los docentes os supone este aspecto. Me gustaría empezar con un cuento, se llama Cuento del Ubuntu, no sé si alguno lo conoceréis, pero es un cuento para reflexionar. Por favor, ¿podéis poner el vídeo? Ubuntu. Una antropóloga que estudiaba las costumbres de una tribu africana y a la que los niños de la aldea siempre seguían a todas partes, decidió organizar un juego para que cuando marchase continuaran recordándola con una sonrisa. Dispuso una bonita cesta de mimbres repleta de fruta debajo del árbol más grande del lugar y les propuso realizar una carrera. El primero que cogiera dicha cesta podría comerse todas las frutas él solo. Colocó a los niños alrededor del árbol y cuando dio la señal de salida se quedó muy sorprendida. Todos se cogieron de las manos y corrieron juntos directos al premio. Una vez alcanzado el objetivo, se repartieron las frutas y sentados en el suelo se las comieron mientras no paraban de reír. Intentando averiguar por qué habían actuado así, cuando uno solo podría haberse quedado con el contenido de la cesta, les preguntó la razón de su comportamiento. Y los pequeños respondieron: Ubuntu, amiga. ¿Cómo uno de nosotros podría ser feliz si los demás estuvieran tristes? Con esta respuesta, la antropóloga lo entendió todo. Entre ellos jamás habría competencia, sino colaboración. De hecho, la palabra Ubuntu significa soy quien soy porque somos todos nosotros. Darling, you send me. Ubuntu. ¿Se ve la presentación, Eric? Sí, perfecto. Vale. Ubuntu es para reflexionar. Si aplicáramos la filosofía de yo soy porque todos somos como una filosofía de vida y en el aula, sería un punto magnífico para que exista una cooperación entre todos los alumnos. Y me refiero, no solamente estoy hablando del aula, pero puedo siempre entender que se extiende a la comunidad educativa. Nos replanteamos con este cuento, nos podemos reflexionar de qué perspectiva podemos ver las cosas. Y además es un cuento de cooperación. La cooperación da lugar a la igualdad a la armonía a la comunicación no violenta, que la vamos a ver, y la comunicación no violenta a la cultura de paz. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar de la convivencia educativa, de comunicación no violenta, de prácticas restaurativas, círculos de diálogo y círculos de paz. De hecho, al final os voy a proponer un círculo que podéis aplicar, si lo estimáis oportuno, en vuestra aula y veréis qué resultado tan positivo da en la coexistencia pacífica en los alumnos. A mí me gustaría poner un ejemplo. Imaginaros que toca la campana de final del patio y los alumnos suben corriendo las escaleras empujándose unos a otros. Se les ha advertido, y yo ya lo sé que vosotros lo hacéis en tutorías, etcétera, etcétera, la normativa del centro así lo exige, que no se pueden empujar y tienen que subir en orden. Pero uno de ellos empuja al otro y cae y se lesiona. Aquí tenemos un problema. Yo cuando hago esta pregunta en los talleres, muchos compañeros vuestros me contestan, pues va a jefatura de estudio, le cae un chorreo y además puede ser expulsado, etcétera, etcétera. Desde las técnicas restaurativas y la convivencia educativa, nosotros trabajamos en grupo, es decir, nos escuchamos las versiones, con escucha empática, que cada uno cuente su historia, asume la responsabilidad de sus actos, repara el daño y se llega a un acuerdo de qué vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder. Es también una situación para poder trabajarla en grupo. Mirad esta pirámide, pensaréis, ¿está al revés? No está al revés. La base de esta pirámide es lo que se hace en muchos sitios. Y es que intervenimos cuando el conflicto ya ha habido el acoso, ya ha habido la agresión violenta, ya ha habido la pelea, e intervenimos en la zona roja. Es decir,
intentamos solucionar el conflicto ya que se ha manifestado. Entonces, como trabajamos mucho aquí, no nos queda tiempo para trabajar en la zona verde, que es donde creamos los vínculos de consistencia para evitar que esta zona roja no sea tan grande. Yo propongo que trabajéis de esta manera, es decir, con técnicas de programación neurolingüística, coaching educativo, técnicas restaurativas, que yo os voy a indicar ahora, y comunicación no violenta, para que esto sea grande, de manera que aquí exista la menos intervención posible. Existen experiencias documentadas con respecto a las técnicas restaurativas. Yo os invito, si queréis apuntarlo, la revista Convives es una revista que contiene muchas manifestaciones de centros de primaria y secundaria en Cataluña, en las Islas Baleares y también en Madrid también se está aplicando, pero Cataluña y las Islas Baleares se aplican desde hace mucho tiempo y hay manifestaciones de docentes, de orientadores, de directores, en donde sus centros están aplicando las técnicas restaurativas y los resultados positivos que se están dando. Pues no puedo daros más datos por la escasez del tiempo. Vosotros, los profesores, ya utilizáis las técnicas restaurativas desde hace muchísimo tiempo, pero no le llamáis así, porque no soy consciente de que es restaurativo. A partir de ahora, toma conciencia de que esas herramientas que estáis utilizando son restaurativas, pero hacerlo desde la positividad y el optimismo. Imaginaros un alumno que coge y se pone a pintar el aula con pintura a todas las mesas. La normativa del centro sería pues el castigo correspondiente de limpiar las mesas. Si ese alumno se pone a limpiar las mesas pero no asume su responsabilidad, estará cabreado y la próxima la hará más fuerte. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros escuchamos al alumno, le ayudamos a que reflexione y a que asuma su responsabilidad con ciertas preguntas afectivas que vamos a ver más adelante. Si las expulsiones y los castigos hubieran sido efectivos, la comunidad educativa sería todo paz y armonía y no estaríamos aquí hablando de esto. En realidad, ni es educativo ni es preventivo el castigo. Mirad, os voy a proponer que veáis esta ventana, se llama Ventana de la Disciplina Social, fue elaborada por Maxwell y McCall, que eran dos criminólogos que estudiaron el comportamiento tanto en jóvenes infractores como en adultos, y establecieron dos variables, control y apoyo. En el control, imaginaros que estamos en el aula. El control son las normas del aula. Y el apoyo, la colaboración que nosotros hacemos para que los alumnos respeten las normas y si las infringen, cómo les apoyamos para que reflexionen sobre lo que han hecho. Imaginaros que estamos en un bajo control, es decir, pocas normas, existen pocas normas en clase, y un alto apoyo, es decir, estamos muy encima del alumno, pero no existen normas. Lo voy a explicar con un ejemplo. Por desgracia, sucede en muchas ocasiones, y a mí me lo han planteado muchas veces. En un grupo de WhatsApp de clase han puesto una fotografía más o menos comprometida de una alumna de la clase. ¿Eso a quién afecta? ¿A quién ha puesto la fotografía? A la alumna, sí, pero también afecta al resto de la clase, afecta a los profesores, al tutor, afecta a las familias, y de eso no se dan cuenta. Si nosotros nos colocamos en este enfoque, en el fondo le estamos diciendo, no pasa nada, tranquila. Daos la mano y aquí paz y gloria. No es restaurativo, no hay asunción de responsabilidad, se va a volver a repetir. Imaginaros que nos vamos ahora a un alto control y a un bajo apoyo. Estaríamos aquí, en la zona punitiva, en el castigo. Aquí esto sería efectivo a corto plazo. Imaginaros a alguien que le gusta correr por la autopista a 200 por hora y ve un radar, se pone a 120 y cuando pasa el radar vuelve a 200 por hora. Pues eso es lo que va a hacer. En el momento que te dé la vuelta, lo va a volver a hacer.
Si nos pusiéramos aquí en bajo control y bajo apoyo, estaríamos en no hacer nada. Tipo, vamos a dejar que pase el tiempo, que el tiempo lo cura todo. ¿Cómo trabajamos con el enfoque restaurativo? En el enfoque restaurativo tenemos normas y exigimos que se cumplan y tenemos un alto apoyo y colaboración con la persona. Trabajamos con la persona. De esta manera es posible que el desempeño docente no solamente se limite a lo que es vuestras funciones, sino que además tengáis que intervenir en ciertos conflictos y gastar vuestro tiempo en ese conflicto. Aquí desde la zona restaurativa le decimos, vamos a ver, yo voy a gastar mi tiempo en ti y todo mi empeño, pero yo a ti te voy a pedir, te voy a exigir. De esta manera nos escuchamos y trabajamos las relaciones de manera sana y evitamos que interfiera lo menos posible en la actividad docente. ¿En qué engloban las prácticas restaurativas? Las prácticas restaurativas engloban una comunicación asertiva, comunicación no violenta, escucha activa, autodisciplina, sentido de la comunidad y pertenencia, importantísimo para reducir el absentismo, habilidades para la resolución de conflictos, inteligencia emocional y cultura de paz. En la comunicación no violenta, que es lo que utilizamos en las prácticas restaurativas, mirad lo que dijo Nelson Mandela, que además fue un precursor del Ubuntu que hemos visto antes. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Vosotros los docentes sois privilegiados porque es que sois superpoderosos. Yo siempre he dicho que la educación empieza en casa, pero en la escuela, la cantidad de horas que se pasa en la escuela con los demás compañeros, con los docentes, vosotros tenéis herramientas muy poderosas para que esos alumnos cambien la perspectiva equivocada que tienen. Se les dé unas gafas para que miren la sociedad, a los compañeros, al aula, con paz, con convivencia, empatía, resiliencia, ecuanimidad, escucha activa. En la comunicación no violenta, que fue elaborada por Marshall Rosenberg, él dijo que la violencia es una expresión trágica de necesidades no cubiertas. Y además realizó una metáfora. Vosotros sabéis que la necesidad no cubierta, si un alumno está disgustado y está enfadado en clase, pues eso se extiende a los demás. Es como la manzana podrida que pudra a las demás del cesto. Pero si todos son felices, pues existirán menos conflictos. Marshall Rosenberg hizo una metáfora y utilizó el lenguaje crítico, el lenguaje incorrecto, el que tú tienes que, el que induce el miedo, la cólera, la rabia, con el chacal. Mirad qué mirada tiene más desafiante. Es una persona, chacal, una persona que hace valoraciones, enjuicia, critica, culpa. Mirad, yo utilizo en los talleres a mi chacal. No sé si lo veis, ¿se ve? Sí, sí. Este es el que utilizo yo en los talleres porque lo visual siempre se queda. Y el lenguaje jirafa es el lenguaje que no juzga, no exige, no culpa, no amenaza. La jirafa, al contrario que el chacal, que va por carroñero, va por el suelo, porque es muy bajito, la jirafa tiene un cuello muy alto y observa todo desde arriba. Además es el animal que tiene el corazón más grande, con lo que una persona jirafa no juzga, no exige, no culpa, no amenaza, habla desde el corazón. Y yo muchas veces, incluso alguna vez algún docente me ha dicho, he puesto una jirafa grande en el aula para que todos recuerden que se ha de hablar con la comunicación no violenta, lenguaje jirafa. Tener en cuenta que lo que decía antes de las necesidades no satisfechas,
tener en cuenta que lo importante es que se tenga un vocabulario afectivo, que no tenemos vocabulario afectivo. Por eso yo os invito a que pongáis un listado de necesidades, porque se le puede preguntar a los alumnos, por ejemplo, a primera hora de la clase, ¿cómo te sientes hoy y por qué? Y no saben. Con un listado de necesidades se puede ver exactamente si se siente aliviado, calmado, pues yo me siento cansado porque esta noche no he dormido bien, pues yo contento porque mi padre ha venido hoy, me ha despertado y me ha traído al colegio. Es una forma de mostrar sentimientos. Con el lenguaje jirafa nosotros hablamos con estos 4 pasos. Observo, analizo cómo me siento, identifico lo que necesito y lo expreso. Por ejemplo, imaginaros que estáis dando clase y estáis escribiendo en la pizarra y oís murmullo. Escucho murmullo detrás de mí. Me siento molesta cuando escucho el murmullo. Necesito tranquilidad para que yo pueda dar lo máximo de mí y explicaros este tema. ¿Qué podéis hacer para que no escuchemos este murmullo y estéis tranquilos? ¿O qué os parece si os esperáis a que termine la clase cuando suene la campana y podéis hablar entre vosotros? Desde un lenguaje chacal sería: callaros, que estoy intentando dar la clase y el próximo que hable se va fuera. Ese sería el lenguaje chacal. Y el lenguaje jirafa, hablando desde las necesidades, desde los sentimientos, no desde el pensamiento. No es yo creo, yo pienso. Yo lo utilizo hasta en casa, la comunicación no violenta, y os aseguro que me ha ido genial. Imaginaros, ahora esto es el espectro de las prácticas restaurativas, que van desde las más informales a las más formales. Las más informales es la comunicación no violenta, que acabamos de verla con las declaraciones afectivas. No vamos a ver la reunión restaurativa porque además sería muy complicado, dado que ahí sí que es interventivo para resolver el conflicto, un conflicto grave. Y las declaraciones afectivas ya hemos visto. Imaginaros otro ejemplo, en una discusión en el patio, que veis que 2 alumnos se pelean por un balón, porque los 2 quieren el balón. ¿Vale? Lenguaje chacal sería: ¿qué es lo que estáis haciendo? Dejar el balón a lo loquito y ya no hay balón para nadie. Desde las prácticas restaurativas, la comunicación no violenta, lenguaje jirafa, sería: he observado que os habéis empujado. Necesito que haya tranquilidad en el patio para que no exista ningún alumno herido. Me siento decepcionado por haber visto que habéis utilizado la violencia para resolver vuestros conflictos. ¿Qué podéis hacer? O sea, ¿qué puedes hacer? Porque se hace de forma individual uno y al otro. A partir de ahora, para que esto no vuelva a suceder. De esta manera la responsabilidad no la tenemos nosotros, se la estamos dando al alumno. ¿Tú qué puedes hacer? ¿A qué te comprometes ahora para que esto no vuelva a pasar? Lo que le estamos diciendo es: respétame, que yo soy el docente, la autoridad nunca se pierde, y ellos lo van a ver desde esa perspectiva, en que les estás enseñando a adquirir un compromiso, a responsabilizarse de sus actos, a restaurar el daño en la medida que la víctima lo solicite y a tener una cultura de paz. En realidad lo que estamos haciendo con este lenguaje jirafa es gestionar el aula antes que el conflicto. Zona verde. Gestionar las relaciones entre los alumnos antes que el conflicto. Zona verde. Yo os invito a que lo pongáis en práctica junto con las preguntas afectivas, que también entran dentro de las prácticas restaurativas y de la comunicación no violenta. En el ejemplo que he puesto antes del patio, si tú le dices: ¿qué estáis haciendo?, le estáis acusando directamente.
En técnica restaurativa y en comunicación no violenta, nosotros lo que hacemos es separamos el hecho de la persona. Y seguimos este esquema: pasado, presente, futuro. ¿Qué pasó o qué ha pasado? Ahí no le estamos diciendo que ha hecho algo mal. Le estamos haciendo reflexionar para que él reflexione qué es lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estabas pensando cuando ha pasado eso? Nos vamos a presente. ¿Y ahora qué piensas? Os van a sorprender las respuestas que os pueden dar, os lo aseguro. Y además por este orden. Las preguntas afectivas son por este orden. ¿Y de qué manera crees que han sido afectadas otras personas? O ¿qué puedes hacer para que las cosas a partir de ahora queden bien? Si os dais cuenta, son preguntas neutras, son preguntas abiertas para que ellos cuenten su historia, para que expresen sus sentimientos y para que reflexionen sobre su historia, la escucha, porque escucharán a la otra parte, empatizarán, se responsabilizarán y adquirirán un compromiso para que eso no vuelva a pasar. Porque si le quitáis el balón y les castigáis, es probable que estén muy enfadados y esto pueda desencadenar en algo un poco más grave. La verdad es que mucho menos agotador utilizar estas técnicas que está corrigiendo constantemente al alumnado. Vamos a entrar en los círculos, que es lo que yo quiero que os llevéis como herramienta, aparte de la comunicación no violenta. ¿Qué son los círculos? Los círculos los utilizamos, ya veis, hay un círculo de niños, pero se hace desde pequeños a adultos, y están círculos de adultos en bachiller, en secundaria. Los círculos no es un debate, los círculos es compartir, enriquecer y aportar para que los demás se enriquezcan de lo que yo aporto. Como yo me siento parte del círculo y aporto, el absentismo os aseguro que se reduce en un porcentaje muy importante. No es una reunión para juntarnos y hablar de algo, es escucha, es empatía, es crear comunidad, prevenir situaciones conflictivas. Los círculos crean conexión porque estamos todos sentados al mismo nivel, nos miramos todos a los ojos, no es modo clase que miras la espalda de delante, todos somos iguales, no hay jerarquías, no hay uno que manda, sino que todos hablamos, por lo tanto promueven la igualdad. Los miembros del círculo entienden y aceptan las diferencias como una calidad de aporte al grupo entero, crean confianza, puesto que yo cuento mi historia, porque os aseguro que solamente por la forma de sentarse en círculo las personas hablan. Cuento mi historia, me siento seguro contando mi historia, por eso siembran seguridad, me siento parte integrante del círculo y además tengo una sana relación con el resto de mis compañeros. Siembran seguridad, porque la seguridad en uno mismo y seguridad en el ambiente, en el aula, en el grupo. La responsabilidad cuando se tratan de círculos yo estuve en un círculo, hicimos un círculo porque en un centro faltaba un móvil y hacía días ya que había desaparecido. Hicimos un círculo, no se imputa ni se acusa a nadie ni se dicen nombres en el círculo. En el círculo se habló de lo que es la propiedad de cada uno, nuestras cosas, cómo nos sentimos cuando nos desaparecen cosas, de manera que empaticen. Y 2 días después apareció un móvil. No sabemos quién es, lo sabe solamente el tutor, pero el móvil apareció. Y la persona en cuestión habló con el tutor y pidió perdón. No, es magia lo que hacen los círculos. Esta responsabilidad es de nuestro comportamiento individual. Yo he hecho esto, estoy escuchando qué pasa cuando me tocan mis propiedades y lo que me pasa a mí cuando me tocan las mías. Empoderan, por lo tanto, empoderan en sentido positivo, nadie manda, nadie está por encima de otro. En pocas palabras, el círculo lo que permite es que sus integrantes sean ellos mismos protagonistas, responsables de su propio desarrollo.
En el círculo, como veis, hay un docente que es el facilitador del círculo. Yo os aconsejo que siempre tengáis un objetivo del círculo, que yo os tengo preparado un círculo de camino hacia la paz o hacia el mundo sostenible, como queráis llamarlo, y el docente establece en un principio, presenta el círculo, dice, en este círculo vamos a tratar el tema que vayáis a tratar. En este caso, os digo yo, el tema de la paz, por ejemplo. Lo que se dice en el círculo está bien, es decir, el que habla y lo hablará con un elemento de la palabra para mantener el orden. Mirad, este es el que utilizo yo. Este es mi elemento, este es mi bla bla, que se pasa uno a uno y solo puede hablar el que lo tenga. Ese es el que tiene el poder de la palabra y los demás escuchamos activamente. ¿Veis cómo promueve la escucha y la empatía? Y el que habla puede decir lo que quiera siempre con respeto y educación. Ya os digo que no se imputa ni se acusa a nadie. Y los demás respetarán al que habla sin hacer comentarios desagradables, porque además no pueden hablar porque no tienen el bla bla. Yo utilizo los círculos hasta en casa, cuando hay algún tema y solamente puede hablar el que lo tenga. Y os aseguro que también funciona. Una vez que se dicen las normas, se presenta el bla bla, se empiezan las fases del círculo. En el que aquí en la anterior diapositiva os ponía temas a tratar, pero es que se puede tratar de todo, desde la preparación de una excursión a la problemática de una asignatura, qué es lo que necesitáis, porque resulta que han habido muchos suspendidos, el análisis del trimestre educativo, el inicio del curso, el acoso escolar, la violencia sexual, venta de drogas, consumo de drogas. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de los millones de temas que se pueden tratar en un círculo, que además, para que sea positivo el círculo, se ha de seguir estas normas que os estoy diciendo con respecto a facilitador. El facilitador tiene que tener preparadas las preguntas que se van a hacer en el círculo, enfocadas al objetivo que es, como digo, el camino a la paz. Aquí podéis hacer que los días previos, por ejemplo, que es este círculo muy bonito, pues traigan un objeto personal, por ejemplo, con la idea de en qué mundo quiero vivir en el año 2030. Empezamos el círculo con la presentación del docente, que es el facilitador, está sentado con ellos, está integrado en el círculo y dirige el círculo con el bla bla. No sé, podemos proponer, decimos que el círculo es para reflexionar sobre nuestro papel y compromiso en el mundo sostenible que queremos tener. Una primera rueda puede ser la presentación, una presentación para crear ambiente. La primera y segunda rueda es para crear ambiente. Los círculos no es necesario, yo voy a hacer uno amplio como una actividad, pero los círculos pueden hacer 2 ruedas de inicio de clase, cómo me siento hoy y por qué, y qué voy a aportar yo al aula durante esta semana. Puede ser un círculo de inicio, cortito, que además os aconsejo que empecéis con círculos de inicio, aunque este que yo os propongo es bastante fácil. Empezáis, pues yo soy tal y me siento cansado porque no he dormido bien, yo soy fulanito de tal y me estoy muy contento por lo que sea. La siguiente rueda podría ser, por ejemplo, ponéis en medio un mantel y ahí aportan al círculo ese elemento, ese objeto personal con el que quieren expresar en qué mundo le gustaría vivir. No sé, puede ser, pues yo aporto un panecillo porque quiero erradicar el hambre en el mundo. El otro, pues yo aporto una fotografía de mi padre cuando era pequeño, que está con patos y cabritas y muchos árboles, porque quiero que la naturaleza siga intacta y vaya mejor.
cualquier cosa, lo que cada uno quiera decir, ¿veis? Los demás se escuchan y se van conociendo. La mezcla, aquí pone una rueda de mezclador. Es muy importante porque cuando digáis a los alumnos, vamos a sentarnos en círculo, seguramente María y Marta, que son súper amigas, se van a sentar juntas. Y eso puede distorsionar un poco el buen hacer del círculo. Entonces, para evitar decir tú aquí, tú aquí, tú aquí, porque el círculo es libre y se sientan donde quieren, podemos hacer una dinámica de mezclar. Hay un montón, ya os digo, tenéis mi correo, yo os puedo dar un montón de dinámicas de mezclador. Una muy divertida es naranjas y limones y frutero, en el que se quita una silla, se pone en medio uno y es uno naranja, otro limón, uno naranja, otro limón, uno naranja, otro. Voy al mercado, si dice el del centro, voy al mercado a comprar naranjas, pues todas las naranjas se tienen que mezclar. Voy al mercado a comprar limones, dice el que quede de pie, se pone en medio y dice voy al mercado a comprar limones, pues todos los limones se tienen que mezclar. Y si dice el que quede sin silla, voy al mercado a comprar un frutero, pues entonces todo el mundo se cambia de sitio. Eso hace que Marta y María ya no estén juntas. Y la alumno del aula que no habla y que no se relaciona, pues se va a relacionar porque se hacen dinámicas también con 2 o 3 alumnos que están sentados cercanos y pueden hacer una dinámica. Por ejemplo, yo os propongo el mundo al revés. El mundo al revés es muy divertida también, porque el mundo al revés supone que se digan frases, cada uno que tiene el elemento de la palabra, lo tiene que tener, diga una frase de cosas que no sean. Por ejemplo, el lápiz crece con el sacapuntas. El ladrón persigue al policía. El camarero, el cliente sirve la comida al camarero. Y luego se les puede preguntar, ¿vosotros creéis que el mundo está al derecho? Pues, por ejemplo, los que digan que sí, se ponen de pie. Los que digan que no, se sientan en el suelo. Siempre estas dinámicas se hacen en función de los alumnos, que si existe algún problema de movilidad, pues se hacen las dinámicas en grupos de convivencia, estos mini grupos que digo yo de 2 o 3. Hay muchísimas dinámicas para hacer estos grupos. Si se pueden, todos tienen libertad para poder moverse, pues entonces se pueden hacer este tipo de mezcladores. Se puede hacer una rueda de reflexión para reflexionar, a ver qué reflexión tienes elige uno de los elementos, por ejemplo, que han aportado al círculo, de los elementos personales, porque estamos en el círculo por la paz, y di por qué te gusta, si te gusta y por qué te gusta. También yo os aconsejo que los círculos se acaben con diversión, sobre todo este tipo de círculo. Hay otros que no, pero esos ya tendríamos que profundizar mucho. Hay uno muy divertido que son los guardianes del tesoro, en el que 2 alumnos, por ejemplo 3, salen fuera del aula y los de dentro se cogen de las manos y se les dice que son los guardianes del tesoro y que en el centro hay un tesoro y hay 3 fuera, soldados que quieren entrar al castillo a coger el tesoro. No pueden entrar bajo ningún concepto, salvo que digan las palabras mágicas, que es, por favor, ¿me dejas entrar? ¿O me dejas entrar? Y a los de fuera se les dice que tienen que entrar al castillo, sea sí o sí. De manera que intentarán por debajo de las piernas, evidentemente no se utiliza la violencia, eso ya se supone. Intentarán por debajo de las piernas, los otros se juntarán, se lo pasan genial. ¿Qué es la moraleja aquí? La paz solo se consigue por medios pacíficos. Porque si, evidentemente, poner un tiempo, 1 minuto, a ver, si nadie dice las frases mágicas, pues bueno, luego se les explica. Podéis utilizar otra rueda de colofón, por ejemplo, contar una historia. Hay una muy bonita de la historia del gran emperador de la China, que no la voy a contar, la podéis buscar por internet, pero
da a entender que el mundo, el cambio del mundo, la sostenibilidad del mundo empieza desde ya, minuto cero, ahora. Y aunque nosotros no vayamos a disfrutarlo, otros lo harán. Y luego en la última rueda que podéis hacer de cierre, pues ¿qué te llevas del círculo? Con el elemento de la palabra. ¿Qué te llevas del círculo? Pues yo del círculo me llevo, pues que cada uno crea oportuno qué debe decir. Yo os aseguro que funciona genial, hay un montón de dinámicas que se pueden hacer en el círculo y un montón de preguntas que se pueden también hacer en el círculo. No sé cómo voy de tiempo, Eri. Eri. Pues Sí. 13 minutos te quedan. Vale, bueno. Quiero, por último, deciros algunas lecturas que podéis leer. Son libros muy interesantes de Mari Carmen Boqué, que yo la sigo mucho, es una docente de Barcelona. Tiene un libro de construir la paz y transformar los conflictos en oportunidades, que además también está en esa dirección que tenéis ahí. La revista Convives, que antes os he dicho, la dirección es esa, donde hay un montón de manifestaciones de docentes. Y además, creo, hicimos una salsa también el año pasado con las experiencias de muchos centros. Hay un centro que es Miguel Catalán de Coslada, que tiene un proyecto muy bonito, lo digo porque esto es muy interesante también, proyecto Puente, donde utilizan los círculos para el paso de primaria a secundaria, que sabéis que es tan temido y que existen muchas manifestaciones equivocadas por parte a lo mejor de las familias que le dicen, madre mía, al niño, te vas a ir ahora al instituto, allí te vas a encontrar no sé qué, no sé cuánto, y eso induce miedo. Entonces, que los niños de primaria, a través de los círculos, de niños formados en círculos, evidentemente, y guiados por un docente, hagan círculos con esos niños y además les está funcionando, lo llevan haciendo varios años y creo que les están funcionando genial. De hecho, le dieron un premio por este proyecto por el resultado positivo que tenía en el paso de primaria a secundaria. Hay un libro también muy chulo que además se puede utilizar desde infantil hasta bachiller, que es este, no sé si lo veis. No sé si lo veis. Es el lenguaje jirafa. Lenguaje jirafa, comunicación no violenta, propuestas para el aula. Es de Nerea Mendizábal, que hay un montón de actividades, fichas para realizar y para utilizar el lenguaje jirafa. Aquí tenéis webs, la Escuela Pau es la Universidad Autónoma de Barcelona, hay una serie de información que os ayudaría muchísimo. Mueve la no violencia, también ahí tenéis también la dirección. Y como vídeos están las prácticas restaurativas en Son Gotleu, que está en las Islas Baleares. Ahí tenéis un vídeo donde se utilizan las técnicas restaurativas, las prácticas restaurativas, no solamente en el ámbito educativo, sino que se extiende a la ciudad. Y ahí tenéis un vídeo, en la segunda dirección. Esta es un vídeo que yo no lo he puesto porque no es largo, son 8 minutos, pero me encantaría que lo vierais porque aquí es un círculo en un aula donde tratan el mal ambiente que el docente ha detectado en el aula. Y entonces hacen un círculo de cómo se sienten y qué es lo que les pasa. Y es un círculo muy interesante. Y bueno, yo propongo que rompamos el ciclo de la violencia y hagamos círculos de paz. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Marisol. Sí que es cierto que en muchas ocasiones nos instalamos en el lenguaje coyote y debemos de pensar, ¿no?, en cambiar un poco la manera de comunicarnos, porque es muy importante poco a poco hacia ese lenguaje jirafa. Bueno, pues yo creo que
que ha sido muy interesante esta charla y que hay muchas cosas de las que ha comentado que podemos aplicar en nuestro día a día al aula y os invito a que lo hagáis a ver qué resultados obtenéis. Seguro que funciona todo mejor. Bueno, pues ahora seguimos con la siguiente intervención que corre a cargo de Paloma Ortín. Paloma ya nos acompañó en otra sesión de la SARSA y hoy viene a hablarnos de justicia social. Ella es profesora del CEIP Miguel Servet de Elda, es una maestra inquieta y comprometida a nivel ecosocial en el aula y fuera de ella, ya que es voluntaria y cooperante de la ONG Carit Solidarios por la Paz, donde actualmente trabaja a media jornada como técnico de educación, compaginando así sus dos pasiones, la docencia y la cooperación. Ha visitado escuelas en diferentes lugares del mundo como Ruanda, Kenia, Perú, Haití y ha participado en varios campos de trabajo allí. Este compromiso le hizo formarse sobre la cooperación al desarrollo, realizando, entre otras formaciones, el Máster Interuniversitario de Cooperación al Desarrollo con la especialidad de Sostenibilidad y Formación sobre los ODS. Pues, Paloma, bienvenida. Cuando quieras, puedes empezar. Hola, buenos días a todas y todos. Hola. Bueno, pues muchas gracias por volverme a invitar y como siempre, pues agradecer, ¿no?, la SARSA y el buen trabajo que hacéis. Vale, pues voy a hablaros un poquito de justicia social. Vale, ¿se ve lo que comparto? Sí, sí, ya se ve. Vale, pues mirad, yo voy a hablaros de un poco el término justicia social y daré unas pequeñas pinceladas de cómo podemos llevarlo en el aula, ¿no? Son todos, siempre digo que las actividades que yo propongo aquí son actividades que yo he realizado en el centro y son fáciles de llevar a cabo, ¿vale? Pues la justicia social se define como está basada en la igualdad de oportunidades, en los derechos humanos, en la equidad, siendo imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz. Fijaos, igualdad de oportunidades, derechos humanos, equidad y paz son palabras que están totalmente impregnadas dentro de la LOMLOE, ¿vale? Con lo cual, de manera transversal, la justicia social se trabaja y la debemos trabajar en nuestras aulas. Como dato y que una efeméride más, ¿no?, nuestros calendarios tan cargados, deciros que se celebra a nivel internacional el día 20 de febrero. Para entender, a mí esta imagen, por ejemplo, me sirvió mucho para comprender qué es la justicia, ¿no? Pues tenemos la desigualdad, ¿vale? Luego tenemos la igualdad, que serían como las normas sociales o corporativas que favorecen un mismo trato para todas las personas. Pero esto realmente no es suficiente. Porque como podéis ver ahí en el dibujo, vale, tenemos la misma igualdad, tenemos la misma escalera, pero realmente no estamos obteniendo esos frutos. Por eso tenemos que irnos a hablar más de la equidad. Hablamos poco de equidad. Siempre nos quedamos en la palabra igualdad. La equidad sería valorar la diversidad y la respuesta a cada persona según sus necesidades. Y así favorecemos la igualdad de oportunidades. Como veis, la escalerita está más alta, pero aún no es realmente justo. Por eso ahí nos centramos en lo que sería la palabra justicia. Es cuando aplicamos la equidad a las personas, pero también al sistema, ¿vale? Somos hormiguitas, está claro, en todo un sistema montado, sobre todo pues, a nivel económico, ¿no?, que podemos hacer poco, pero podemos hacer mucho. Yo siempre digo que, como ha dicho antes también Marisol, tenemos la oportunidad de poder transmitir en nuestras aulas, ¿no?, pues todas estas inquietudes a nuestro alumnado, porque somos agentes de cambio para conseguir una sociedad más justa. Yo no sé si os pasa a vosotros y a vosotras en vuestros centros, pero
yo veo un desánimo generalizado entre mis alumnos y mis alumnas. En este mundo así un poco de crispación, tenemos que ser esa luz que les diga, otro mundo más justo es posible. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Pues ahora os contaré algunas cosillas, pero sobre todo creo que tenemos que estar muy informados nosotros y nosotras. Es verdad que a veces hasta yo he llegado a decir, me dura poco, es decir, ya no pongo las noticias, no, es que tenemos que ir a la escuela habiéndonos leído por lo menos o visto el periódico o haber escuchado la radio, porque ellos antes de que lleguemos a clase ellos han estado conectados a sus redes sociales, con lo cual van a estar escuchando continuamente cosas que no saben muy bien dónde ponerlas, ¿no? Pues nosotros tenemos ahí que dar esa información y al mismo tiempo esos mensajes positivos. ¿Y de qué manera? Mirad, yo creo que es fundamental para trabajar la justicia social fomentar el espíritu crítico de nuestro alumnado, de 1000 formas, y todas ellas que no tiene por qué ser un trabajo extra, que muchas veces decimos, y ahora nos están hablando de meter justicia social en la escuela, pero lo podemos meter, mirad, por ejemplo, un mapa. Todos y todas tenemos mapas, ¿verdad? Pues vamos a hacer cuestionar a nuestro alumnado. Si yo le preguntara a un alumno si este mapa es el mapa real, pues a lo mejor incluso cualquiera de vosotros también diríais, Paloma, la has estirado mucho y entonces pues se te ha pixelado. Pues no, mirad, este es el mapa de Peters, creo que algunos lo conoceréis, ¿verdad? Este mapa es un mapa del año 1974 y es el que recoge las medidas del planeta más precisas, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a ver el mapa del Mercator. Como veis, es un mapa donde Estados Unidos y Europa son más grandes que en el anterior. Fijaros, un caso para que os hagáis una idea de lo mal que está este mapa, que es el que estamos todos acostumbrados a ver. Groenlandia tiene apenas 2 millones de kilómetros cuadrados y África tiene 34 millones de kilómetros cuadrados y si os fijáis es casi igual, ¿no? La proporción de este mapa. Quiero decir, vamos a intentar romper esos esquemas que tiene este alumnado. Vamos a hacerle que piensen. ¿Y por qué? ¿No? Pues fijaros si os da aquí para hablar de cosas, por el tema, pues, el tema de que eso, las potencias mundiales, etcétera, ¿no? Luego, una página que les alucina, ¿vale? Y yo aquí, como digo yo, aquí escuchas el silencio, pero cuando la pones, pero un silencio de que están procesando, ¿no? No sé si conocéis la página Worldometer, es una página que están dando los datos a tiempo real del mundo. Esos numeritos que están ahí van cambiando por muertes, etc. Y dentro de esta página, yo os propongo que les dejéis que la vayan trasteando con una tablet y entonces van a salir cosas muy interesantes de ellos y de ellas, ¿no? Por ejemplo, yo la volví a trastear esta semana para contároslo así fresco, aunque la uso muchas veces. Pues aquí, ¿no? La cantidad de gente que muere por hambre al día y el dinero que se gastan a día de hoy en Estados Unidos para perder peso, ¿no? Pues todas estas cosas los ves con cara de decir, madre mía, esas injusticias que hay en el mundo. Luego también es importante visibilizar, sensibilizar e informar. Por ejemplo, no sé si conocéis, Uğur Galenguk es un periodista turco y con sus fotografías, bueno, pues para trabajar, por ejemplo, el tema de la expresión oral, nosotros lo usamos en clase, pues fijaos si pueden hacer aquí cosas, pues, tertulias, vamos, descripciones, redacciones, etcétera. Yo, por ejemplo, las tengo impresas y plastificadas y una actividad que solemos hacer es, pues, le das por grupos una imagen y luego tenemos también los ODS plastificados, se levantan y eligen los ODS que tienen que ver con esa imagen y entonces pues la comparten y explican y la verdad es que se crea un debate bastante interesante, ¿no? Muchas veces no hablamos de cosas que pasan en el mundo fuertes a nuestro alumnado porque nos da como un poco de respeto o de miedo, porque a veces no sale en los libros. Yo estoy hablando de primaria, ¿vale? Imaginaos todo lo que se puede hacer en secundaria. Pero luego ven pelis súper fuertes, ¿no? De
guerras y de historias. Pues vamos a hablarles, ¿no?, de la vida para crearles esa conciencia, porque ellos al final será la generación del futuro, pero tenemos que hacerles presentes tenemos que hacerles partícipes en el presente. Otra cosa importante son los libros. Yo creo que la otra vez ya dije, nosotros tenemos en clase, pues hemos ido cambiando con lo de dinamización de bibliotecas, hemos hecho bibliotecas más coeducativas. Vamos a hacer también bibliotecas con una mirada más allá, con una mirada de esa justicia social. Estos libros están, vamos, los podéis conseguir en cualquier librería y son súper chulos. Incluso El Muro es un libro que se puede contar en infantil, ¿vale? Sin ningún problema. Este de migrantes es una pasada porque a simple vista tiene muchos datos de por qué las personas migran, por qué vienen. Y nuestras clases están llenas de alumnos y de alumnas que han venido de otros países, ¿no? Es una forma también de que ellos vayan aprendiendo y visibilizando el por qué pasan estas cosas en el mundo. Y bueno, el del puñado de semillas pues habla del tema también del cultivo y de los problemas que hay relacionados pues con el cambio climático, ¿no? Que no es tan fácil para otras personas que viven en otros lugares del mundo. Igual que cuando tenemos que explicarles a los alumnos unas cosas o que tienen que buscar información, pues hay periódicos adaptados para ellos y para ellas. No podemos mandarle un proyecto de búsqueda y que vayan a caer en la red inmensa de Internet. Vamos a acotarles un poquito. Luego también yo choco mucho con ellos y con ellas cuando me dicen es que tú no sabes, maestra, es que eso tú no lo has visto en el TikTok. Entonces, seguro que os ha pasado alguna vez, pues vamos a darles fuentes donde ellos puedan contrastar los bulos. Cuando alguien te venga a clase diciéndote es que, no sé, coges la tiña porque te has rapado y nadie se va a rapar ya en mi colegio, ¿no? Pues, alguien lo escuchó. Pues vamos a meterlo aquí en esta página o tantas otras en las cuales, pues, de una manera contrastada nos pueden dar esa información. Y aunque parece que me estoy yendo de lo que es justicia social, yo creo que es un poco todo, porque la justicia social engloba muchas cosas, ¿no? Y en este apartado del espíritu crítico, yo creo que ellos puedan discernir entre qué está bien, qué está mal, qué está pasando, es importante. Y aquí, pues, generar un periódico, ellos y ellas pueden generar un periódico para denunciar algo que les parece que está pasando en el mundo y que los periódicos no recogen. Esta actividad la hice con el Miguel Servet y la verdad que funciona muy bien, pero el periódico no se puede quedar solo en clase, ¿no? Nuestro periódico pues tiene que circular, muchos se lo llevaron a casa y luego todas las clases había un periódico para que lo leyesen el resto de clases. Más cosas, importante, hacerles creer, como os he dicho al principio, que ellos también pueden hacer que esto cambie. Hay referentes de su misma edad, ¿no? Malala está muy bien, pero Malala ya no tiene la edad de nuestro alumno y nuestras alumnas de primaria. Por ejemplo, tenemos a Francisco Vera, que es un chico colombiano, que si no lo conocéis, pues es súper gracioso y tiene un proyecto con el tema del cambio climático, ¿vale? O esta chica, Marley Díaz, ella lo que hizo fue en el año 2016, hizo un estudio de 3.400 libros en los cuales detectó que solamente había un 8,4% de personajes afros, un 5% de personajes latinos y un 1,6% de personajes indios. Entonces, ha hecho todo un movimiento a través de las redes sociales para denunciar que no haya más representación en los libros de las diferentes personas que hay en el planeta, ¿no? Luego, cuando haya propuestas o incluso podamos nosotros proponer que hayan plenos infantiles, que hayan presupuestos participativos, ¿no? Ahora en ELDA pues está en algunos centros, se han animado a esta propuesta. Porque ellos también se sientan parte de esto, que los niños no estén apartados. Y luego, bueno, pues esta frase que la usa la Xarxa está en la página, creo que la tendríamos que tener todos y todas encima de nuestra pizarra, ¿no? Porque es una frase que anima mucho, tal vez utópica, pero nos ayudará a tirar para adelante. Dice, nunca dudes que un grupo pequeño de personas
puede cambiar el mundo, verdaderamente es lo único que lo ha logrado. Es Margaret Mead y al final os hablaré un poquito más de ella. Otra cosa importante dentro de la escuela, aparte de trabajar, como estamos abordando este tema de la justicia social, es trabajar la educación para el desarrollo. Que en verdad lo hacemos, ¿vale? Pero tendríamos que tenerlo como una prioridad dentro de nuestra programación también. Es un proceso socioeducativo que promueve la ciudadanía global, crítica, responsable, comprometida con el desarrollo humano, sostenible, que incluye el cumplimiento pleno de los derechos humanos. Vamos a ver, ahora que en nuestras programaciones tenemos los ODS, ¿vale? Yo sé que muchos y muchas habéis trabajado ya el del consumo responsable, ¿verdad? Pues vamos a tener esa mirada ya no solo para el planeta, ¿no? Que está bien, claro, que digamos que hay que reducir, pero también a nivel social, a nivel justicia, esas personas que están detrás de haber hecho nuestros zapatos. Yo sin ir más lejos, pues, no me paga Timpers, pero Timpers, no sé si conocéis, unas zapatillas, unos chavales de aquí de Elche, que son ciegos y bueno, pues han montado esa empresa. Pues un día llego a clase con estas zapatillas, les cuento un poco la historia, me dicen que no les gustan, eso es así, y luego nos ponemos a ver de dónde viene cada zapatilla, ¿no? Pues llevamos a matemáticas, podemos hacer un trabajo con esto, y también en lengua podemos hacer un librito para explicar, ¿no?, a las familias por qué es importante comprar local. Luego, por ejemplo, cuando hablamos de lo de ese 13 del clima, vamos a ir más allá de una manera, de una visión más social. ¿Cuánta gente tiene que emigrar forzadamente por culpa de los problemas del cambio climático? Pues fijaos, ni más ni menos que en el 2021 24 millones de personas, pero es que se estima que para el 2050 serán 150 millones, ¿no? Pues esta gente, vamos a hablar de eso. Vamos a hacer que nuestros alumnos y alumnas tengan más empatía. De hecho, por ejemplo, en la página de Profesores por el Futuro tenéis un juego que se puede descargar, ¿vale? Luego lo pongo ahí en el chat, relacionado con esto de las migraciones forzadas, relacionadas con el clima. Pero también es importante lo de la ciudadanía global. Vamos a abrirnos al mundo. Yo siempre digo que en nuestras aulas, por lo menos en mi cole, pues muchas veces se centran y viven solo en el barrio. No salen más allá del barrio. Entonces vamos a meter al aula el mundo. Pues aquí hicimos un proyecto de África, que fue una pasada, porque tuvimos la suerte de contar a través de la ONG Carit, pues con el poder hacer actividades que al mismo tiempo las estaban haciendo otros niños en un cole de Ruanda, en África, ¿no? Aquí, por ejemplo, también se explica de primera mano cómo afecta el cambio climático en esos países, y luego hicimos intercambio de postales navideñas con los alumnos y las alumnas de allí. Aquí es donde todo toma sentido, porque ven que sí que realmente hay alguien. Ellos, nuestros alumnos, y a nosotros también nos cuesta a veces pensar en los demás, pero esto es una forma tangible de pensar en ellos, porque te han mandado algo, porque los has visto, porque has interactuado. Y aquí os voy a poner este vídeo, ¿vale? Os explico un poquito. Esto lo hicimos este año con el Colegio Santa María del Carmen y es una idea de proyecto interdisciplinar que fue una pasada. Lo que se hizo fue que los mayores del cole de secundaria pues trabajaron sobre 5 países y luego en el cole montaron como 5 stands, cada uno de un país, y todos los peques de primaria iban pasando con un pasaporte para que se le hablaran de esos países. No, os pongo el vídeo, me da tiempo, sí, rapidillo, y lo veis.
Pues como veis, este trabajo desde luego lleva mucho tiempo, muchas horas de preparación, pero fue una pasada, tanto para los mayores como para los pequeños, ¿no? Y yo creo que nuestra ley ahora recoge pues trabajar de esta manera, trabajar a través de proyectos interdisciplinares, trabajar a través de situaciones de aprendizaje y temas tan importantes como esa mirada social, tanto justicia social, educación para el desarrollo, tienen cabida. Porque al fin y al cabo, lo que quiere conseguir esto es tener un mundo más justo y en paz, que es lo que también abordábamos hoy con el ODS. Aquí era activismo local. Vamos a salir al barrio, que no nos dé miedo salir al barrio, contar al barrio lo que hacemos en clase, ¿no? Nosotros pues hicimos, esto a lo mejor lo he contado alguna vez, no sé si lo he contado aquí o no, pues nuestros alumnos hicieron una manifestación para cuidar el planeta dentro del cole y dijeron que nadie les estaba viendo. Y tenían razón, pues salimos al bar y preguntamos, ¿dónde creéis que hay gente? Pues en el bar, y nos fuimos al bar, ¿no? A hacer nuestra manifestación. Otra actividad interesante es esta. Nosotros, bueno, en Miguel Servet, es un colegio, tiene alumnado gitano, y entonces, bueno, pues vimos un corto, el corto de Antonia, y bueno, pues la chica le gusta mucho la fotografía, y de ahí salió la idea de hacer un concurso de fotos, para que ellos y ellas, con su mirada, fotografiaran su barrio, y lo conociésemos, y le diesen importancia a su barrio, ¿no? Pues luego añadimos que ODS a lo mejor tenía que ver con cada foto. Pues aquí hay una muestra, ¿no? de eso. Fue una actividad muy chula. También se le dio visibilidad en el pueblo. Y bueno, como os he dicho antes, hablando de la justicia, he ido súper rápido, creo, pero vamos bien. La justicia social, y os he dicho de hablar del espíritu crítico, también os voy a poner una pregunta a vosotros y a vosotras. Hablando de Margaret Mead, dice que un estudiante de antropología le preguntó cuál pensaba que era el primer signo de una sociedad civilizada. Y ella respondió que el primer signo era un fémur humano curado, el hueso más largo que conecta la cadera con la rodilla. Mead procedió a explicar, según la historia, que los animales heridos en la naturaleza serían cazados y comidos antes de que su hueso roto se pudiera sanar. Entonces, cuando encontraron un fémur roto curado, era la señal de que otra persona se quedó a ayudar a esta, ¿no? Y ahí es donde empieza para ella la civilización. Me parece una historia chula, una historia que ya no solo trabajar con nuestros alumnos y alumnas, sino para que nosotros mismos también vayamos pensando. Y una pregunta que os hago, que es, ¿hasta cuándo se acabará la civilización? ¿No? ¿Cuándo se acabará la civilización? En el mundo hay muchas personas que no lo tienen fácil y a las cuales pues no estamos tampoco prestándole pues, esa atención que necesitan. Yo creo que estos temas son importantes de llevar al aula y de que nosotros y nosotras también los trabajemos. Y no sé, es que no os veo. Esto es un poco complicado hacerlo así porque no os estoy viendo. Conchi, ¿cómo voy de tiempo? Pues son y 16, puedes estar hasta y media, que es cuando se conectará la próxima ponente, ¿vale? Vale. Pues os voy a contar, no sé, si alguien tiene alguna pregunta o algo, me ayudaría. Yo he hecho esto hoy muy rápido, ¿vale? Si no, os voy a contar un taller que también tiene que ver con esta última diapositiva, ¿vale? Mirad, un taller para secundaria que funciona bastante y para sexto de primaria también. Y ahora que nos ayudaría mucho a comprender un poco el tema de las migraciones, ¿no? También ya de paso os recomiendo, si no habéis visto la peli de nadadoras, que está en Netflix y la podíais poner en el aula, yo creo que es una peli muy chula. Mirad,
Un taller que podemos hacer es en la clase, dividimos la clase y ponemos diferentes sillas y les decimos que cada silla es un país diferente. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tendría solo una persona y muchas sillas. O España, luego tenemos Haití, tiene muchas personas y 2 sillas. Tenemos también Ghana, que tiene una silla y muchas personas. Las sillas son como las oportunidades tanto laborales o sociales que tiene el país, ¿vale? Y en un momento dado decimos al alumnado que no puede tocar el suelo, ¿vale? Entonces ahí se monta un poco de jaleo, pero luego les explicamos que pueden irse a otro país o pueden hacer lo que quieran. A partir de ahí empieza un juego de rol. Y vemos como ellos y ellas pues van a ir a otro país, a lo mejor en el otro país no le dejan pasar, a lo mejor otros te dicen, no, yo no me quiero ir de mi país porque está mi familia. Y lo chulo de esto es hacerlo con varios maestros para que se tome nota de lo que está pasando y luego se hace una conclusión final, ¿no? Y es una actividad, a ver, que te genera jaleo en el aula, ¿vale? Pero es muy chula porque se ponen en la piel del otro. Y es una manera de que comprendan por qué muchas veces tiene que venir gente de otros países, ¿no? Eh, Supongo, yo hablo de la experiencia y actualmente pues es sobre todo el mío, es muy diverso actualmente, solamente había un grupito de gente, ahora hay gente de todos los lugares del mundo y yo creo que es algo súper enriquecedor y ellos pueden comprender, ¿no? Por qué pasan estas cosas. Y seguramente así no se oirá lo que se oyen brutalidades, ¿no? De manera despectiva, como llaman a veces algunos de nuestros alumnos. Eso a mí me duele en el alma, ¿no? Y ya está. Yo, no sé, ¿alguien quiere escribir algo por el chat que le cuente algo? O si no, os puedo enseñar algo de libros como el de Migrantes. Fijaros, este es el libro que os he dicho antes. Y es un libro con un montón de infografías súper chulas y nos explica por qué migra la gente, cuáles son las catástrofes naturales que tenemos, ¿vale? Por qué la gente huye de la guerra. La guerra ya sabemos, ¿no? Ha cumplido un año y parece que ya no la trabajamos tanto, ¿no? En clase. La guerra y tantas guerras, como siempre digo yo. Me deja de compartir. Vale. Pues os animo, no sé si trabajáis el tema de la justicia social, os animo a que lo llevéis en vuestras programaciones y lo tengáis como un objetivo más, ¿no? Que se puede trabajar sin ningún problema de manera transversal, como habéis visto, en cualquier área y en cualquier momento. No solamente tenemos que esperarnos, como muchas veces caemos, en trabajarlo en lo que son las efemérides. Y luego, por supuesto, trabajar la justicia en el aula. Es importantísimo que nuestros alumnos y alumnas tengan bien delimitado cuáles son las normas del centro, las normas del aula, y ahí pues también que ellos tengan desde un ejemplo cercano el tema de trabajar por y para la justicia, que a veces es complicado, porque en el sistema en el que vivimos hay muchas cosas injustas y a ellos no les parece bien y nos quedamos, yo muchas veces me quedo sin respuesta, por supuesto, pero hay que apelar pues, a lo que tenemos, que son nuestra legislación y eso. Y también decirles que gracias a que no tenemos, que vivimos en un país con una democracia, ¿no? Que si hay cosas que no nos gustan, siempre se puede decir. Entonces, es
es importante eso, ¿no? Y también pues poner ejemplos donde hay países que no tienen esa suerte que tenemos nosotros y nosotras. Me quedan aún 8 minutos, no sé qué contaros. Se me ha hecho corto, Conchi, lo siento, equipo. No te preocupes. Mira, yo sí que quería preguntarte, porque precisamente al hilo de todo lo que estás diciendo, sí que en muchas ocasiones nuestro alumnado, aunque sí que sabe que hay otros niños y otras niñas con otras realidades diferentes, más duras que las suyas, pero el hecho de a lo mejor hacer intercambio, ¿no? Entre colegios de países diferentes, de barrios incluso diferentes de una misma ciudad, y poner en contacto al alumnado, en este sentido puede ser interesante. Sí, eso al final es lo que decimos siempre, es que estamos cansados de escucharlo, tiene que ser una educación significativa, ¿no? Pues aquí hay un aprendizaje realmente significativo porque tiene un sentido. Pues sí, ya veo ahí a José. Bueno, pues nada, gracias. Nada, un placer como siempre, Paloma. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por la información, las reflexiones y los materiales que nos has aportado. Y ahora pasamos a la siguiente charla de hoy, que está a cargo de José Amorós. Vale, pues José Amorós también participó en otra sesión de la SARS anterior. Ella es docente y pertenece al colectivo BRIM, Una Finestra al Món, que está formado por profesorado de diferentes centros, y ella viene a explicarnos un proyecto que es Pasaporte Concordia, que es un trabajo intercentros coordinado bajo el paraguas de este colectivo de Obrim una Finestra al Món. Bueno, pues José, bienvenida, y cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Conchi. Bueno, yo me disculpo, es que aquí es que me pillaba dando clase mientras llega el de guardia y dejas las tareas. Vale, bueno, pues voy a compartir el documento, ¿vale? A ver si tengo suerte. Y a la primera. Vale, ¿lo veis? Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues a ver, yo os voy a comentar un proyecto que surge, como veis los logos, como un proyecto de intercentros bajo el paraguas del colectivo BRIM. El colectivo BRIM simplemente somos docentes que cada año vamos variando un poco los que vamos colaborando y que podemos pues unir fuerzas y trabajar de forma transdisciplinar porque somos de distintas materias también. ¿Vale? Esto surge también a raíz, lo explicó Vicky en otra de las sesiones que tuvisteis, creo que es la de octubre, surge a raíz también del proyecto de agrupaciones. Trabajamos con comités de sostenibilidad y veíamos que, aparte de lo que el alumnado, que es soberano en su comité, lanza, las propuestas que va lanzando, los diagnósticos y las acciones que va haciendo, tienen relación con los ODS, que podíamos hacer el profesorado un material que sirviera para intentar un poco también, desde todas las materias, unirnos más como profesorado y plantear retos, que es de lo que va el pasaporte, 2 retos al mes. ¿Por qué lo llamamos Acción Concordia? Bueno, jugamos con las palabras, ¿no? La de activarse, acción, y la de con corazón, ¿no? Intentar un poco saber que somos motores de transformación de la sociedad. Queremos formar ciudadanos y ciudadanas críticos y queremos trabajar para una educación emancipadora. Aparte, este pasaporte Acción Concordia nos facilitaba que fuera una situación de aprendizaje e intentamos, bueno, luego al final creo que he puesto un ejemplo de cómo la estábamos un poco cosiendo, tejiendo, de manera que el profesorado también se diera cuenta de que trabajar así está dentro del currículum. Eso es muy importante con las cosas que hacemos. Y entonces, pues a final de curso hemos hecho como una especie de borrador con materias que ya sabemos que están trabajando el pasaporte, física y química, biología, se trabaja desde tutorías, desde lengua, desde distintos departamentos, que no os voy a nombrar a todos porque son todos, porque en cada centro además se ha hecho de una manera, cada centro lo ha volcado de una forma, ¿no? Entonces sería muy largo contaros cómo lo está haciendo cada centro, lo cuento en general y no sé si al final, si no me alargo mucho, intentaré que si tenéis dudas, pues me podáis preguntar, ¿no? Bueno,
Pues el caso es así, nuestro objetivo es el que hemos puesto aquí en negrita, queremos fomentar la salud biopsicosocial, nuestra mochila propia, individual, porque somos conscientes de que la transformación viene a través de nuestra propia transformación. Y con eso me incluyo como docente. Para educar tú te estás transformando todo el tiempo, ¿no? Entonces este pasaporte no es para los y las estudiantes, sino que es para que nos replanteemos muchísimas cosas que a veces no somos conscientes y tenemos normalizadas, ¿vale? Bueno, pues paso un poco, antes del pasaporte os he puesto un calendario. Nosotros con el pasaporte es un documento que sí le damos al alumnado, no sé que en pantalla ahora igual se me ve pequeño, ¿no? Pero que está colgado en el blog del OBRIM, en castellano y en valenciano. Creo que he empezado a hablar en castellano, pues un poco porque al estar en Caudete me viene un poco así. Es un documento que le damos, que llevan al final de una de las libretas, la que sea, porque trabajamos varios docentes, como ya he dicho, y que van rellenando, ¿no? Y ponemos sellos. Concordia. Ponemos un corazón cada vez que la misión se ha hecho. Pero también hemos hecho este calendario que se puede colgar en las aulas, donde también están los 2 retos del pasaporte, ¿vale? Ahora veréis el pasaporte, pues este sería uno de los retos de septiembre y este sería el otro reto. Tenemos octubre, noviembre, o sea, lo hemos como reformulado de manera que esos retos pueden estar también visibles en el aula, aparte en el pasaporte. Todo esto se puede descargar y lo podéis usar, ¿vale? Bueno, aquí llegaríamos al documento del pasaporte. Esta sería su portada. Y bueno, aquí va rellenando primero, pues quiénes son. Lo de especie compañera es un juego porque nosotros también trabajamos por de simulación y están vinculados en los trabajos de cada curso con un ser vivo del planeta. Por eso está así, ¿no? Pero bueno, en principio también no lo rellenan todos los grupos y no lo trabajan. Eso sí, el detective es la persona que posee el pasaporte y que lo va a trabajar. Como veis, tenemos siempre un reto en septiembre biopsicosocial y otro ecosocial. En algunos casos trabajamos todo el pasaporte y en otros casos no. Por ejemplo, yo el biopsicosocial lo trabajo en mi tutoría y en anatomía aplicada. Y en cuarto trabajo el ecosocial. Pero también sé que en cuarto otros profesores están trabajando el biopsicosocial, de manera que tenemos como una especie de panel para organizarnos, donde cada profesor o profesora se va apuntando qué es lo que está trabajando y así coordinarnos, porque ya sabemos que tenemos muy poco tiempo, creo que os pasa a todo el mundo. Pues es una hipótesis de progresión. Por ejemplo, si veis este reto, el primero del biopsicosocial, que es escribirse una carta, aquí sirve para 2 cosas. Sirve al estudiante y sirve al profesor. ¿Por qué? Porque tú mismo te pones ya un reto, te das consejos, ver qué te propones, aparte a ver cómo tenemos la autoestima, qué cualidades vas a destacar y después ya aquí se detecta muchas veces qué es lo que no nos gusta de nuestro cuerpo y algo que está pasando cada vez más, sobre todo por el tema de las redes sociales y después de la COVID que ha mermado mucho la autoestima, tanto de los pequeños como de los grandes, también de nosotros como adultos, de si hay alguna predisposición a tener un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Siempre después de cada reto, después de hacer la carta, pues es un poco hacer una metacognición, ¿no? Autoevaluarte un poco para qué te ha servido, qué estás aprendiendo con ese tipo de misiones y hemos intentado pues revisar un poco los ODS para que cada reto esté conectado a ODS que están relacionados. También era una manera de empoderar sobre todo al profesorado para que vea que estamos trabajando la Agenda 2030, que era el propósito. En el ecosocial de septiembre, pues traía lista una botella de agua reutilizable. En este pasaporte, todas las misiones van muy enfocadas a la reducción de residuos, porque en nuestro comité de sostenibilidad, este curso trabajaba el tema de la mochila ecológica y lo que no queríamos es empezar a reciclar antes de reducir. De esa manera, este pasaporte nos estaba sirviendo antes de llegar a las acciones de nuestro comité para reducir al máximo los residuos. Así que se lo valoramos. Traer a lista una botella de agua reutilizable. De momento no se la hemos podido subvencionar, pero bueno, vamos ahí un poco, hemos mirado también los materiales y cómo se podía hacer. Lo mismo la reflexión. Luego en octubre lo que hacemos es aprovechar otras piezas del OBRIM, en este caso la Acción. En los centros donde trabajamos esta pieza del OBRIM tenemos un buzón. Ese buzón nos sirve para que el alumnado pueda contar sus problemas de manera anónima o con seudónimo y así poder resolverlos entre alumnado de distintos institutos. Por ejemplo, ayer lanzamos, el Joan Martorell de Elche lanzó 3 situaciones
que se hacen públicas y que desde aquí, desde Caudete, desde Novelda, que somos los 3 centros que estamos trabajando ahora esta pieza, vamos intentando resolverlas. Pues aquí en el instituto, al meterla en el pasaporte, se ha convertido como una acción de todo el centro, ¿vale? A ver, usar bocadillera, la ecosocial. Aquí, gracias al comité, que tenemos dinero además de Albacete, lo que hemos hecho es subvencionarle al alumnado bocadilleras. Les cuestan 4 euros y el AMPA ha participado y cuestan 2. Eso nos ha supuesto disminuir bastante el aluminio y el plástico. De esta manera hemos hecho como un diagnóstico, antes de empezar a hacer esta campaña, en septiembre se hizo un diagnóstico de cuántas personas no traían bocadillera y cuánto aluminio había en el patio para poder hacer después, poner un indicador para luego revisar que eso sí que se está resolviendo. Todo eso antes de poner, que en mi centro no tenemos todavía papeleras de reciclaje, antes de poner el reciclaje de plástico y aluminio. En noviembre lo hemos dedicado al desayuno saludable. En realidad lo que hemos hecho mayoritariamente, tenemos huerto, pero lo que hemos hecho mayoritariamente primero es también recoger, ¿no?, impresiones. Si veis, muchas de los retos del pasaporte son como una fase de diagnóstico, si quisiéramos diagnosticar esa temática. Entonces, a partir de aquí, lo que hemos analizado es si desayunamos, qué almorzamos, y cada persona se propone su reto personal, que puede ser comer más fruta, que puede ser, en mi caso, que yo les puse el ejemplo y a otros estudiantes les pasaba levantarse un poco antes para desayunar con tiempo, no de pie, sino tranquilamente, sentada y sin prisa. Cada persona pues va haciendo su propia reflexión, ¿vale? Bueno, yo sí, si al final, creo que, no sé si voy rápido o lento, que si me queréis parar en algún momento, Conchi, y me decís, mira, José, vas muy rápido o tal, o me lo decís, ¿vale? Bueno, en noviembre... sobra, ¿eh? Vale, de acuerdo. Que yo sé que peco de hablar muy rápido muchas veces. Bueno, en noviembre aprovechamos para las dos cosas, para el desayuno y también para fijarnos en la dieta. Que frutas y verduras son de temporada este mes. Yo siempre empiezo las misiones en el aula, porque de esa manera sí recoges la lluvia de ideas. Aunque a veces me avanzan, porque como no lo hago al día 1 de cada mes, sí que han cogido la rutina de con que yo no mando una misión, como todas son voluntarias, aunque yo no sea una que trabaje en mi materia, el alumnado sí hay alumnado que está haciendo todo el pasaporte, porque le resulta interesante, lo ha tomado como un proyecto, que es lo que queríamos. Entonces, intento siempre el uno hacer la lluvia de ideas en el aula para ver de dónde partimos, porque si no al final van avanzando, pero no sé exactamente cuál ha sido la transformación. Así que estuvimos investigando y luego aquí no lo pone, porque en ese momento no lo pusimos, pero lo que sí que estamos haciendo es muchas de las misiones que pregunten en casa a sus abuelos, abuelas, a las personas más mayores que tengan, si ellos qué comían, qué desayunaban, todo ese tipo de preguntas que hay aquí, que se las planteen también en casa. Bueno, pues llegamos a diciembre, fue un mes que no nos dio tiempo, así que este reto que yo os voy a plantear ahora, yo lo estoy haciendo ahora en enero y creo que es uno de los retos que las inspectoras os van a plantear que podéis hacer este curso. La verdad que está siendo interesante, porque lo que queríamos es, lo pusimos en diciembre, siempre intentamos vincularlo a actividades del centro, porque es el mes donde empezamos al consumismo desmesurado, ¿no? Encima venimos del Black Friday y entonces es como qué compro, ¿no? Y queríamos fomentar el tema del tiempo, ¿no?, del intercambio humano. Y bueno, nos comió el tiempo también. Así que ahora en enero estamos haciendo un panel donde cada persona en un cuarto de hoja de colores pone lo que propone, lo que ofrece a otra persona. Y de esa manera hacer como parejas de personas. Pues está saliendo un poco de todo. Hay que ponerles ejemplos muchas veces. Yo les puse, mira, pues yo ahora mismo lo que ofrecería, como en COVID no hemos podido, yo a quien lo necesite le doy un abrazo durante un mes cada vez que entra al aula para acogerlo así. O puedes decir, hay otro compañero que dice, yo es que me quiero inventar un juego para planteárselo a un compañero de clase y que estemos jugando durante 10 minutos a ese juego. Pues bien, hay otra persona que ha dicho, es que yo, como soy muy ordenada, pues plantearía que una persona que necesite estructurarse mejor, pues yo me voy sentando con ella este mes y voy compartiendo tiempo para ayudarla en eso. Se puede plantear de muchísimas maneras. ¿Por qué estoy diciéndolo así de los papeles? Porque en un aula concreto, con bachillerato, ellos prefieren que sean otros
compañeros del instituto. Entonces, vamos a sacar ese panel fuera. Después ha pasado lo contrario. Mi tutoría ha dicho que solo quiere que sean entre ellos. Pues entonces puedes plantearlo de otra manera. Pero hay muchas formas de hacerlo. Yo lo he hecho en otros cursos y sorprende mucho lo que dicen. Además, se convierte muchas veces esos intercambios van a ser en el aula, si tú lo permites, si van diseñando cosas que pueden servir en el aula, como lo de ordenarse la agenda, pues dedicar tiempos, espacios cuando se trabaja cooperativo para que esas personas se puedan juntar, pueden leerse el mismo libro y luego comentarlo, pueden ver la misma película, pueden incluso quedar para ver una película, es decir, fuera de clase, y también se prestará a los patios, porque, por ejemplo, hubo un año que dijo, yo quiero enseñar a hacer pulseras, pues se convierte también como un taller de dinamización de patios, ¿no? De patios interactivos. Así que se puede plantear de muchas maneras. Lo diré... Por si se me olvida, lo tengo en una hoja después. Tenemos un grupo de Telegram, un poco los que coordinamos el pasaporte de cada centro. Vamos siempre con mucha prisa y no se usa mucho, pero ahí sí que a principio de cada mes, que luego os enseñaré un ejemplo, mandamos como un listado de vídeos que pueden servir un poco para motivar a que el alumnado diga, vale, ya sé algo más de este tema y me apetece seguir investigando, y también para que nos echemos una mano, porque si yo ahora mismo esto que no he tenido tiempo todavía a escribirlo, yo lo escribo en ese grupo y le doy una idea a otro compañero o compañera que está en otro centro para que hagan el reto, ¿vale? En diciembre teníamos el de ropa sostenible. Esto era también una actividad que hemos hecho en el Comité de Sostenibilidad, es decir, que venía de antes, habíamos hecho ya un diagnóstico y hay grupos que no habían escogido este tema de diagnóstico. Por lo tanto, en el pasaporte lo ha trabajado todo el mundo. Nos venía muy bien porque aquí tenemos un proyecto intercentros con Esenred, con institutos de Albacete, que es montar un mercado de ropa o de segunda mano, porque se detectó ya el año pasado que somos reacios, ¿no? Han preguntado a los más mayores y antes pues la ropa se pasaba de unas personas a otras y ya no había tanto ese problema. Pues investigan, van mirando las etiquetas, abren el armario, cuántas prendas tenemos de cada cosa, dónde está fabricada, pues lo van a ver en las etiquetas, igual con materiales, pueden calcular kilómetros. Todo esto también se ve que transdisciplinarmente se puede trabajar. Yo lo puedo trabajar en biología porque yo soy profesora de biología, lo puedo trabajar por el tema de dónde acaba la ropa, los vertederos, muchas cosas que puedo meter en mi currículum, pero es que en matemáticas esto se puede meter. Y es que en geografía e historia aprendes sobre la ubicación de diversos países, con lo cual son retos que se pueden introducir muy bien en las materias. Si queréis saber algo más de mercadillo de ropa, me lo preguntáis después, os decimos, porque sí que avanzamos bastante y hemos hecho un mercadillo en diciembre de abrigos. Y hemos escogido un sistema para que estudiantes más vulnerables, los que tienen en los tramos de becas, ¿no? Que ahí mi secretario que me ayuda un poco a hacer esos listados, son como partícipes de un sorteo y vamos dando esos tickets para que pudieran participar. Y se llevaron abrigos. Entonces, es una forma también interesante de trocar entre nosotros y nosotras. Y además, aquí en realidad no hubo que dar muchos en el sorteo, porque lo que hemos hecho en Caudete, que tiene mucho que ver también con el que os acabo de explicar, con que ahí sí que empezamos un poco a hacerlo, aunque no era directamente tan pautado, es que tú podías conseguir tickets para llevarte abrigos en ese momento. Luego tendremos también complementos y otro tipo de ropa. Puedes conseguir tickets haciendo un trueque, por ejemplo, pues ayudar a Teresa en la biblioteca o bien ayudar a otro estudiante en la biblioteca, en los patios, a repasar matemáticas. Hemos dado tickets así. Por ejemplo, a mí me han ayudado a guardar material de laboratorio en las estanterías y entonces puedo dar tickets para el mercado. Es decir, obviar el dinero, aquí no ha habido dinero y lo que queremos es un poco ver cómo podemos intercambiar y echarnos una mano y ser comunidad educativa. Bien, en enero estábamos con la carta a un familiar. Pues yo, por ejemplo, que doy biología, también la he introducido y en primero de la ESO está haciendo un dibujo de un animal inventado que luego va a ser como el dibujo de la postal y luego pues vamos a escribirla y iremos al buzón más cercano y las echaremos, ¿no? Estas serán también de biopsicosociales. La huella hídrica, esta es otra de las propuestas que las inspectoras también estaban interesadas e igual os proponen. Entonces, esta la hemos empezado a hacer ahora mismo, la semana pasada, y hemos ampliado las preguntas. Esto es un poco, cada uno puede enfocar el reto como quiera. Yo la semana pasada, cuando la propuse, primero les hice apuntar cuánto agua consumes en un día y pasa lo de siempre, que a veces te dice 40 litros, no somos conscientes, ¿no?
¿Qué les digo que apunten? Durante una semana todas las actividades que gastan agua, pero que se fijen mucho. Es decir, si tenemos un lavavajillas, que miren la marca, que busquen en internet cuánta agua, cuántos litros consumen un lavado, cuántas lavadoras se ponen a la semana, que miren la marca de la lavadora, que miren también cuánta agua consume esa lavadora, que observen si se friega a mano, cuánto tiempo, las personas que son las que se encargan del friegue en casa, cuánto tiempo está el grifo abierto. En la ducha, que antes de entrar a la ducha miren el reloj y también cuando salen, y de esa manera miren cuánto tiempo están en la ducha. Cuántas veces tiran de la cisterna, que midan las cisternas, el volumen, es decir, ¿qué cabe en mi cisterna? Pues sí, puedo mirar también la marca del VC que tenga, pero también puedo directamente calcular el volumen midiendo, ¿no? Entonces, todo eso que durante una semana investiguen y lo pongan en la libreta. Y, por supuesto, aquí también que pregunten en casa, porque todavía tendrán personas mayores que se han criado en casas donde no había agua corriente y no son conscientes, ¿no? Entonces, de esa manera, pues van haciendo toda la investigación y a partir de ahí, luego cuando calculen, verán que el agua que consumen un día está muy lejos de la que pensaban que consumían. Además, para que sean lo más realistas posibles, que diréis, pues que busquen una factura, pero es que yo eso no se lo digo porque van ahí y ya no me ponen nada más. Yo quiero que de verdad que analicen todo el tiempo qué es lo que están haciendo. ¿Cuánta agua sale de un grifo abierto a tope durante un minuto? Entonces yo lo hago en el laboratorio cronometrando con ellos para que vean cómo lo pueden hacer, porque lo hago con los pequeños y lo hago con los mayores, y de esa manera luego en casa tú abres un grifo, ¿no? Y lo miras. Ellos no son conscientes de que con un grifo abierto son 10 litros al minuto. En mi caso, en el laboratorio en el que estoy ahora mismo son 20, porque bueno, pues son griferías antiguas y luego aparte son instalaciones que permitían luego dar a más grifos agua. Así que ahí estableces tu reto, que puede ser pues a lo mejor no bañarte tanto, ya dependiendo. Claro, estos retos, lo que he dicho, el pasaporte está muy a nivel individual porque tenemos el comité de sostenibilidad, pero cualquiera de estos retos se pueden llevar eso a nivel de centro y en este caso podrían analizar y diagnosticar cuánta agua consume la comunidad educativa. Pueden bajar y hablar con el secretario. Pero todo esto que hemos hecho aquí al día también es importante, en casa, perdón, también es importante que lo puedan hacer en el centro, que entren a los baños, que miren cuánta grifería hay, si gotea, si es nueva, si es vieja, cómo son las cisternas, qué capacidad tiene, que entrevisten a los conserjes. Es decir, tú lo puedes llevar más allá para que de verdad hagan un diagnóstico y a partir de ahí ver cómo se puede reducir la huella hídrica, que el indicador, por supuesto, sí va a ser en este caso la factura, los metros cúbicos de agua. Bueno, a ver, sí, mira, aquí os había puesto la hoja para que veáis un poco cómo la hacemos. Claro, cuando lanzamos a principios de mes en el grupo de Telegram mandamos una hoja como esta, donde hay vídeos que se pueden ver para sensibilizar sobre el tema del agua, sobre el derecho universal al agua. Estos son de la exposición de Zaragoza que se hizo del agua, más recursos, es decir, más páginas donde hay más actividades, también para facilitar que el profesorado que lo quiera introducir en su materia lo vincule, lo ancle y pueda extenderse más o menos. Es decir, le podemos dedicar una sesión o dos o no, o mucho tiempo más con este tipo de cosas. En este caso, canciones, es decir, se va intentando también que los recursos sean diversos, que sean DUA, que tú puedas de aquí sacar y ver cómo lo haces. Hay veces que hemos puesto los mismos vídeos desde primero de la ESO hasta primero de bachiller, ya han funcionado muy bien, y a veces que ahí ya no, tenemos que un poco ser más divergentes. Vamos pensando. Bueno, en febrero tendremos Mis pájaros, mis demonios caca, que son con cuentos. Se lee Yo voy conmigo y a partir de ahí dibujas un pájaro que represente tus cualidades. Yo creo que este cuento lo trabajáis muchísimo en primaria. Y luego Los demonios caca, que es un poco menos conocido, pero es fácil de conseguir. Y entonces tienes que dibujar y poner el nombre a tu demonio caca, ¿no? Esto nos sirve para conocernos mejor y luego pues ya nosotros tenemos un panel en el centro donde vamos poniendo los nuevos, ¿no? Entonces tenemos los pájaros y los demonios que tenemos en nuestra comunidad educativa. Que hay mi estuche para trabajar de la cuna a la tumba, algunas de las cosas que usamos cotidianamente. Este no ha salido en mi comité para trabajarlo, pero la idea que yo tenía era que si al final escogían este diagnóstico, trabajaríamos todo el material que se compra en un instituto. Es decir, porque ya no es que le estamos diciendo a los chavales el TIPEX, eso de dónde viene, a qué contribuye, qué tipo de impacto socioambiental tiene, sino que en nuestro propio centro haya unos listados, ¿no?, de material perjudicial a nivel socioambiental, ya por derechos humanos,
como la purpurina, que la usan muchos de nuestros estudiantes en sus trabajos, ya por el tema de ecología, que podemos ir resolviendo, ¿no? Que simplemente a veces es por desconocimiento. Entonces, trabajamos cosas cercanas. Aquí investigaremos de dónde viene cada cosa, ¿no? Y a partir de ahí veremos qué podemos emplear en nuestro día a día que sea más sostenible. Bueno, esta también le interesa mucho a vuestras inspectoras como tercer reto que podrías llevar a cabo. En este caso, a este centro sí que fue un diagnóstico del comité. Ahora estamos con las acciones y lo que hemos hecho es pasar una encuesta, creo que os la he puesto. Creo que sí. Lo que hacemos, esta salió, y la tenemos por aquí. ¿Cuánto tiempo pasó en redes sociales? Es una de las que salió en diagnóstico, la diagnosticamos con esta encuesta y a partir de ahí vimos un poco las conclusiones. Las conclusiones que sacaron fue que pasamos mucho tiempo en redes sociales, que nos aíslan del entorno, que nos influyen en algunas ocasiones para mal y a partir de esas conclusiones, pues lo que ahora estamos haciendo son las acciones para resolverlo. A nivel individual, de todas maneras, aunque esto ya esté dentro de nuestro comité de sostenibilidad, cuando llegue marzo lo harán todos los grupos, lo volveremos a analizar y porque de esta manera completarán también el pasaporte. Pero es verdad que a lo mejor cuando lleguemos aquí nos va a hacer falta porque ya tendremos en marcha las acciones. ¿Qué acciones, por ejemplo, están saliendo? Esto es interesante cuando haces un diagnóstico y ahora ¿qué hacemos, no? Bueno, pues en la Liga de Debate, que tenemos un taller de administración de patios, vamos a hacer una Liga de Debate con la temática las redes sociales nos benefician, nos perjudican. Y hay dos equipos, uno posicionado a favor y otro en contra, que va a hacer un debate entre comillas formal, ¿no? Y a partir de ahí vamos a dejar entrar grupos para que lo escuchen y luego hacer un debate más amplio. Luego también en el panel, que he pasado antes de entrar para deciros un poco lo que habían puesto, todavía hay muchos grupos todavía por decidir qué hacemos con esto. Han dicho de hacer campañas, de hacer talleres con las familias, que los pueden organizar ellos. Es decir, estamos en esa fase de ver cómo a nivel personal tú qué reducirías, pero a nivel de comunidad educativa, cómo fomentamos esa reducción de tiempo en redes sociales. José, perdona, Bueno, estamos sí. ya básicamente Fuera de fuera de tiempo. Vale, ¿Quieres ir pues digo, acabando? sí, voy acabando. Vale, bueno, pues estas las voy a pasar rápido, porque además las tres que más interesaban ya las había puesto. Lo que quería enseñaros esta es otra de las acciones que puede servir para redes sociales. Como veis, se van solapando, porque, por ejemplo, sale este tema. Creo que tengo un problema con las redes sociales, le doy demasiada importancia, paso todo el día delante del espejo, ¿vale? Entonces, una forma es plantear al buzón esta situación y ver qué contestan los grupos, con lo cual se genera debate. Y la última que me quedaba, porque en mayo no hemos puesto, queremos que ellos sean los que propongan los retos de mayo, pero en abril sí. Otra de los proyectos que tenemos son la señalética para el centro y aquí también ha salido, tanto en redes sociales como en otra conclusión que tenemos de Agenda 21, elaborar una cartelería del centro para fomentar que nos acordemos de que tenemos que trabajarlo, ¿vale? Y yo creo que no tenía nada más. Ejemplos de señalética. Muchas gracias, Conchi. Si me he extendido mucho, bueno, tenía la situación de aprendizaje, la pongo súper rápido aquí. Veis que lo hemos trabajado con la plantilla del ministerio. Entonces, a partir de aquí, hemos extraído la conexión con los elementos, con los descriptores y competencias específicas de distintas materias, para dar un ejemplo de que se puede anclar perfectamente este pasaporte. Después, al final de curso, lo que haremos es ya concretarlo para ver exactamente lo que se ha trabajado y cómo lo hemos trabajado. Pero que sepáis que es lo LOE. Bueno, muchísimas gracias y disculpadme, he sido muy rápido, que esto de estar entre clase y clase siempre te deja así un poco... Pues muchísimas gracias, José. La verdad es que yo quisiera daros la enhorabuena por el magnífico trabajo que habéis hecho. La verdad es que pues todos estos temas no tratados que son tan interesantes, pero a la vez tan importantes, ¿no? Y hacerlo también anclándolo a las diferentes materias que veis, la verdad es que está muy bien. Bueno, pues ahora ya sí que pasaríamos a que Esther Álvarez, que es inspectora de la Dirección Territorial de Alicante,
nos comente unas cosas que quería comentar a todos los que estáis aquí hoy. Hola, Esther, ¿estás por ahí? Esther, A ver, no la encuentro entre los participantes. A ver, un momentito. sí, levanta la mano. Un momentito, ya, a ver. Ujú. Bueno, a ver si puedes hablar, Esther. Por lo menos el micro te lo he podido activar. Espera. Vale, la he convertido en moderadora. Supongo, mira a ver ahora si puedes activar la cámara, Esther. Creo que sí, Vale, perfecto. Y disculpa, ¿eh? no pasa nada. Bueno, pues nada, yo solamente son unos minutos para, bueno, agradeceros que sigáis ahí con este ánimo de seguir participando en estas acciones y en esta red. Y también para deciros que la última sesión, que fue presencial, pues leímos las actas de las diferentes reuniones. Fue muy enriquecedor. Queremos hacer un resumen porque en cada una de las agrupaciones, bueno, pues se dieron circunstancias distintas. Algunos han propuesto hacer talleres de algunas actuaciones con los alumnos de forma conjunta. En otras agrupaciones se ha pensado hacer formación de temas que les interesan especialmente. En la que estoy yo, por ejemplo, se ha decidido hacer una comisión de trabajo municipal para pedirle al ayuntamiento que colabore en algunas de las medidas que se quieren solicitar con colaboración del ayuntamiento. Pensamos que hay muchas ideas y mucho potencial para seguir trabajando. Y también una petición que surgió en varias de las agrupaciones fue la de que siguiéramos proponiendo retos, porque los retos, bueno, tienen ese potencial de ilusionar y de movilizar, hacer actuaciones novedosas. Así que hemos tenido la suerte de contar con José de Obrín, que nos propone un montón de retos, pero tampoco queremos ser tan ambiciosas ni mucho menos agobiaros. Nuestra propuesta es que de 3 retos que hemos seleccionado, que están en ese pasaporte, pues elijáis uno o los 3 si queréis y luego que en la próxima reunión presencial, que es a final de trimestre, pues que podamos compartir ese reto analizando pues si nos ha costado, si no nos ha costado, si ha sido posible, qué departamentos o qué materias se han visto implicadas, cómo se relaciona con el currículum, como nos ponía José de Obrín ahí al finalizar la presentación, pues todo eso es lo que nos ayudará a sacarle potencial y a trabajar por situaciones de aprendizaje. Los 3 retos que os proponemos para elegir o hacer los 3 son el de intercambios, hacer intercambios para conocernos, de saberes, de habilidades, de favores, el de la huella hídrica o el de reduce el tiempo de que estás en las redes sociales. No preocuparos si no habéis tomado nota porque los materiales los pondremos en la web, los transmitiremos a partir de Telegram, un pequeño resumen de estos retos. En relación con las acciones de las redes sociales, quería comentaros que en varios de los centros en los que yo tengo mi zona de intervención están haciendo la experiencia de IES sin móviles y en el patio los alumnos están redescubriendo que pueden hacer otras cosas para pasar el tiempo de ocio, que no sea estar con el móvil como estaban, y además está ayudando mucho a la convivencia y a la reducción de conflictos. Así que os animo pues, a informaros sobre estas experiencias si queréis aplicarlas y a participar en los retos, que como os decía, luego compartiremos y a lo mejor en la jornada final de junio, hacemos alguna puesta en común. También quería comentaros que la exposición que hemos tenido al principio para trabajar el ODS, bueno, está muy relacionada con el nuevo decreto de convivencia y como sabéis es el 195 de 2022, que tiene un capítulo entero que se dedica a actuaciones proactivas para mejorar la convivencia. Entre ellas los círculos de las prácticas restaurativas. Son muy, muy interesantes y yo creo que hoy nos han dado también algunas estrategias. Y simplemente recordaros, como han dicho Paloma y también ha dicho José, que todo esto está en el currículum. De hecho, el nuevo currículum LOMLOE nos anima, impulsa, intenta promover, trabajar en situaciones de aprendizaje, que como sabéis son situaciones contextualizadas, lo más aproximadas posibles a la vida real, donde no es que no se trabajen conocimientos, por supuesto que se trabajan conocimientos y contenidos, pero se trabajan de forma que sean significativas para los alumnos
y además que tengan el objetivo que tiene que tener la educación, que no puede ser otro que conseguir pues, unos ciudadanos que hagan una sociedad mejor, más justa. Es decir, que les demos no solo contenidos, sino herramientas para conseguir ese mundo mejor para todos, para nosotros, pero sobre todo para ellos, que son los que tienen que liderar ese cambio. Así que simplemente recordaros que trataremos de facilitaros todos los materiales, incluso ese modelo de situación de aprendizaje que ahora os preocupa mucho a todos, y que nos vemos en la sesión del mes que viene. Nada más. Pues muchísimas gracias, Esther, y gracias a todas y todos por vuestra presencia y por vuestra atención, y nos vemos en la siguiente sesión, que será el último miércoles del mes de febrero. Hasta entonces, que todo vaya muy bien. Hasta luego.